la rueda frontal ejerce dos fuerzas sobre el extremo del tren de aterrizaje, como se muestra en la figura. Determinar las componentes horizontal y vertical de la reacción en el pasador C y la fuerza en el tirante AB. Bien, aquí tenemos el tirante AB. Será el tirante AB. Tenemos el pasador C aquí arriba, ¿no? Y aquí tenemos una vista lateral del tren de aterrizaje del avión, ¿no? Entonces, tenemos una rueda, en la rueda están las fuerzas de reacción en su pasador central, una fuerza de 2 kilonewton de izquierda a derecha y una de 6 kilonewton de arriba a abajo que compensa la fuerza contra el suelo, ¿no? Entonces esas fuerzas están aplicadas a nuestro elemento de interés, por lo visto es esta barra que une el eje central de la rueda con el punto C. El elemento AB, como se puede ver, es una barra corta, es un elemento de dos fuerzas, de manera que habrá entonces una fuerza orientada en su eje, ¿cierto? No sabemos si la fuerza es entrante o saliente a este punto A, entonces lo representamos como si fuese saliente. Tenemos el ángulo de 30 grados, el ángulo de 20 grados, que nos da como datos el problema. También nos da las longitudes desde el extremo de la barra, del extremo inferior al punto A. Su proyección en la vertical es 600 milímetros. Y de la parte A a la parte C, también la proyección vertical es 400 milímetros. Nuestros ejes de referencia, entonces, como no se nos dan en el gráfico, vamos a asumir que tenemos el eje X horizontal y el eje Y vertical. Entonces, si miramos con cuidado, dijimos que en la barra B va a haber una única fuerza porque es un elemento corto con fuerza solo en sus extremos. Y en el punto C, como es un pasador, el pasador no nos va a permitir mover esta barra ni horizontal ni verticalmente, ¿no es cierto? Entonces aparecen allí las fuerzas CX, CY, que los puse al azar. No tengo predilección por ponerle de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda, de arriba a abajo, de abajo a arriba. Eso, la solución del problema nos puede ir mostrando, entonces, paso a paso, cómo va resultando el sentido de cada una de las fuerzas que nosotros miramos ahí. El asunto es muy importante, el más importante de todos es tener el diagrama de sólido libre correctamente hecho. Hay que estar seguros de lo que estamos haciendo en el diagrama de sólido libre, es lo que nosotros vemos que representa el retiro de cada uno de los elementos, ya sean de apoyo, de contacto, como en este caso, ¿no? Hemos puesto una fuerza en el elemento AB, que es un elemento, como repito, es un elemento recto de dos fuerzas. Por eso, siguiendo su eje, ponemos una fuerza. En el pasador, como vemos que nos imposibilita el movimiento a lo largo de la dirección de X como de Y, pues le ponemos dos fuerzas allí. No tenemos más fuerzas desconocidas. Si queremos trabajar con las componentes de la fuerza P, simplemente la descomponemos en fuerzas horizontales y verticales. Ahora lo que queda es en aplicar las ecuaciones de equilibrio. En el caso del plano, podemos comenzar aplicando cualquiera de las ecuaciones, ya sea sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, o sumatoria de momentos, ¿no? Muchas veces resulta adecuado comenzar aplicando momentos, y para eso hay que tener en cuenta por dónde pasan las fuerzas que desconocemos, ¿no? Entonces, hay varios puntos aquí que podríamos utilizar. Uno podría ser el punto C, por ejemplo, por ahí pasa CX y CY, que son desconocidos. Podría ser también el punto B, porque por allí pasa CX y también pasa la fuerza P, que son desconocidos. Entonces,
hay que tener siempre en cuenta que cada una de las fuerzas debe tener un brazo de momento, ¿no?, determinado, si no hay que determinar. Eso significa de que la fuerza y la distancia que vamos a utilizar deben ser mutuamente perpendiculares. Por ejemplo, supongamos que vamos a trabajar con el punto C como centro de momentos, ¿no? Entonces, cada una de las demás fuerzas tendrán una distancia perpendicular a, a la línea de soporte de cada una de las fuerzas. Si vamos en el lado derecho, tenemos las componentes de la fuerza P. Siempre en las componentes hay que utilizar el mismo símbolo porque decía sus compañeros del grupo anterior, algunos usan, por ejemplo, PX, por decir, y usan PY, ¿no? Entonces, aparentemente aparecerían dos incógnitas más, lo que no es cierto, ¿verdad? Si utilizamos P seno de 30 grados, P coseno de 30 grados, no ha aparecido ninguna incógnita más, siempre la incógnita es P. Entonces hay que cuidar que eso se haga de ese modo, porque si no, podríamos estar confundidos pensando que hay demasiadas incógnitas, ¿no? Entonces, para las fuerzas del lado izquierdo, todas tienen su brazo de momento, ¿no? Las fuerzas que están aplicadas en el lado derecho o en el vértice inferior, pues se pueden determinar teniendo en cuenta las dimensiones verticales que tenemos aquí y también los ángulos que nos están generando aquí estas magnitudes, ¿no? Entonces, si esto es una vertical, esta fuerza P coseno de 30 grados tendrá también una orientación de 20 grados con el, el eje que estamos considerando aquí como nuestro cuerpo de interés. Entonces determinamos sus componentes utilizando, repito, las longitudes verticales y los ángulos para determinar los brazos horizontales, ¿no? Porque necesitamos distancias horizontales, ¿observen? Necesitamos para la fuerza de 6 kilonewtons y para la fuerza de P coseno de 30 grados necesitamos sus brazos de palanca si queremos trabajar con momentos en C, ¿no? Eso se determina fácilmente, repito, con los ángulos y con estas dimensiones verticales que tenemos. Y luego habrá que aplicar sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, que finalmente nos darán entonces los valores de Cx y de Cy, ¿no? P podemos calcular de la suma de momentos en C, ¿saben? La única incógnita en este caso va a ser P, se determina desde allí, ¿no es cierto? Entonces esa es la forma como hay que darle solución a este problema. No sé si alguna pregunta hay al respecto o algo que no esté claro, alguna duda que puedan tener. Bien, vayamos entonces a otro. Este tipo de problemas algunas veces les genera un poquito de dificultad a algunos estudiantes. No sé, realmente no he podido encontrar una razón valedera, perdón, pero se los traigo por si acaso, tal vez alguno de ustedes pueda tener la misma dificultad que muchos de los estudiantes que anteriormente he visto que tenían problemas, ¿no? Aquí nos dice entonces sin tomar en cuenta la fricción y el radio de la polea, ¿no? Determina, dice, la tensión en el cable BCD, entonces tenemos BCD, este cable de color celeste, ¿no? Y la reacción en el apoyo A, que está aquí abajo, cuando la distancia de es 4 pulgadas. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que nos dice que despreciemos la fricción y no tengamos en cuenta para nada el radio de la polea. Significa que esta es una polea ideal y lo principal para nosotros es que saber que en ese tipo de situaciones las tensiones en la cuerda siempre van a ser las mismas, ¿ya? Entonces, donde sea que cortemos, porque tenemos que imaginar que hemos cortado, cortamos el cable en alguna parte en el extremo, la rama izquierda y también en alguna parte de la rama derecha, ¿no? Descartamos entonces la polea y todas esas cosas ya no intervienen por eso en nuestro diagrama de sólido libre. Y lo que hay que hacer ahora es determinar con cuidado la orientación que tienen cada uno
cada una de las ramas del cable donde tendremos la misma tensión. Igual hay que tener en cuenta cuando descompongamos las tensiones en componentes horizontal, vertical, siempre hay que ponerlo, por ejemplo, para esto sería T coseno de 37 grados su componente horizontal, T seno de 37 su componente vertical. Entonces no cambiamos nada aquí, ¿no es cierto? Pero si colocamos, por ejemplo, TX, TY, ya comenzamos a meternos en algo de dificultades. Esta fuerza de 10 libras, por si acaso, es la fuerza que nos dan como dato, no es componente de la tensión que tenemos aquí, ¿no? Bien, entonces en nuestro diagrama de cuerpo libre también tendremos en cuenta el apoyo en A. Es evidente que es un pasador, ¿no? Y para saber cuáles son sus reacciones de ese apoyo, nos preguntamos, en el plano hay solo dos posibilidades de movimiento, horizontal o vertical, ¿no? Entonces, si miramos, ambos movimientos están restringidos. Entonces, por eso aparecen las reacciones a X, a Y. ¿Por qué lo hemos puesto a la derecha y hacia arriba? Porque generalmente es bueno, es recomendable todo lo que desconocemos ponerlo en los sentidos positivos, de manera que cuando sale negativo nosotros entendemos de que es precisamente en el sentido opuesto, vale decir en el sentido negativo, ¿no? Una vez vistos entonces que tenemos todas las fuerzas aplicadas sobre este sistema que es nuestro sistema de interés, entonces lo que podemos hacer ahora es determinar algunas cosas como distancias, ángulos, lo que nos faltase, ¿no? Aquí las distancias varias nos han dado, de manera que solo necesitaríamos orientar adecuadamente las tensiones tanto en el extremo B como en el extremo D de este dispositivo mecánico. Bien, entonces si miramos nuestra figura, tendríamos dimensiones horizontal, vertical para este lado desde el punto B, si venimos hacia la derecha, hasta recorrer 4 pulgadas, porque eso es lo que nos dice como dato el problema, ¿no? Tenemos además una dimensión vertical que es 3 pulgadas. Entonces son los catetos de un triángulo rectángulo que tiene, repito, catetos 3 y 4. 3 el cateto vertical, 4 el cateto horizontal, ¿cierto? Entonces eso nos dice que el ángulo que forman es un ángulo de 37 grados en B, 53 en C, ¿no? Entonces nos podemos quedar con el ángulo de 37 grados, que es el ángulo en B, y ya está orientada nuestra atención en esa rama. En el otro lado también tenemos distancias horizontal y vertical. Vertical siempre va a ser 3, y horizontal en total es 18, le quitamos D, que es 4, y estaríamos entonces formando un triángulo rectángulo con cateto vertical 3, cateto horizontal 14, ¿no es cierto? Entonces con eso podemos sacar el arco tangente de 3 sobre 14 y tenemos nuestro ángulo. Yo por ahí calculé como 12,1 grados. Ustedes lo chequean en todo caso. ¿Ya? Es una manera como yo estoy sacando. Ustedes podrían utilizar de repente otro tipo de recurso, ¿no? No está limitado eso. Entonces yo estoy utilizando los arcos tangentes para poder sacar los ángulos. En el lado izquierdo, vuelvo otra vez, en el punto B, si ustedes sacan un arco tangente de 3 sobre 4, les va a salir seguramente no un ángulo exacto de 37 grados. Entonces, eso es habitual que siempre trabajemos con los ángulos de 37 y 43, porque finalmente cuando chequeamos los valores no son exactamente iguales, ¿no? En una situación dada, cualquiera de los valores que utilicen van a ser válidos, así que no se preocupen por eso. Bien, ahora entonces sí, como este es un sistema plano, ahora tenemos
únicamente que aplicar las tres ecuaciones de equilibrio que tenemos, ¿no? Si comenzásemos con la sumatoria de momentos, tenemos que escoger un punto por donde pasan dos fuerzas desconocidas. Podría ser el punto A, que está listo de inmediato. Hay dimensiones desde allí, horizontales, verticales, así que no hay problema. Las fuerzas se podrían tomar en componentes horizontales y verticales también. Sí que los momentos se generan rápido, pero si alguien no quiere de repente trabajar con el punto A, podría buscar un punto de intersección de la fuerza AY con la línea de soporte de la tensión en la rama derecha, ¿no? Entre los puntos C y D. Y ese punto también podría servir como centro de momentos. O si aún no quiere con eso, podría buscar la intersección de la rama izquierda de la tensión con AY, ¿no? Y si aún eso no le agrada, también entonces podría buscar la intersección de la fuerza AX con la rama derecha de la tensión entre los puntos C y D. Por algún lugar seguramente geométricamente se podrá determinar, pues encontraremos un punto que nos sirva como centro de momentos. Pero como siempre digo, si hay algo que está a la vista y podemos usarlo, pues hagamos eso, ¿no? Usemos el punto A y generemos momentos respecto del punto A. Entonces, como les repito, cada una de las fuerzas, miren ustedes la fuerza de 10 kilonewtons, la componente vertical de T tiene un brazo de 9 pulgadas, ¿cierto? La componente horizontal tendrá un brazo de momento de 4 pulgadas. Igual si vamos para el caso del lado derecho, la componente horizontal, un brazo de 4 pulgadas, y la componente vertical, un brazo de 9 pulgadas. Entonces, en esa ecuación de suma de momentos, la única incógnita que vamos a tener es la tensión T. Entonces, obtenemos el valor de T y nos faltaría simplemente determinar los valores de AX y de AY, ¿cierto? Eso, sumatoria de fuerzas en X, nos dará el valor de AX, sumatoria de fuerzas en Y, nos da el valor de AY, ¿no? Porque ya la tensión la vamos a conocer, podemos conocer sus componentes, y no hay nada más que podamos hacer aquí. Siempre hay que tener en cuenta que si nuestras ecuaciones, por ejemplo, en este caso yo usé dos sumatorias de fuerzas y una sumatoria de momentos, ¿no? Esa es una única terna. Hay otras dos que también podremos hacer uso, pero cada vez que usamos una terna, esa terna tenemos que tener cuidado que se esté aplicando. Es decir, no puedo yo estar, por ejemplo, pretendiendo usar tres sumatorias de momentos y por ahí luego agregarle una sumatoria de fuerzas igual a cero, por ejemplo. No, eso ya no funciona así. Entonces, cada terna de ecuaciones de equilibrio que tenemos, reitero, hay que aplicarlas tal como ellas, ¿no? Aquí, por ejemplo, hemos aplicado sumatoria de fuerzas en X igual a cero, suma de fuerzas en Y igual a cero y suma de momentos en A igual a cero. No puedo utilizar otra cosa allí, ¿no? En otro caso hubiese podido utilizar, por ejemplo, sumatoria de fuerzas en X igual a cero, sumatoria de fuerzas en otros dos puntos cualesquiera igual a cero, ¿no? Y en un tercer caso pude haber utilizado tres sumatorias de momentos igualados también a cero respecto a tres puntos no alineados, ¿sí, no? Bien, ¿alguna duda sobre esta propuesta, sobre lo que estamos mirando en este problema? Espero que no, creo que es un problema bastante básico, bastante sencillo, ¿no? Pero como le digo, lo traigo porque algunos, no pocos han tenido dificultades con esto, ¿no? Es probable que ellos siempre hayan olvidado que en una polea de esta naturaleza, la tensión se conserva siempre con su mismo valor en toda la extensión de la cuerda. Creo que eso es uno de los casos. Y otro, miran solamente el gráfico, pero se olvidan de que el enunciado le da, por ejemplo, un valor de 4 pulgadas para D, y con eso se puede generar el valor de un ángulo, ¿no? Entonces, este dato D es muy importante para generar los ángulos para para ambas ramas de la tensión en el cable. ¿Alguna duda? ¿Algo que no esté claro? Bien, vamos entonces al siguiente.
Es otro parecido al anterior, que también se los traigo a colación por eso, donde encuentro los errores en este tipo de problema. Aquí hay un elemento como una barra doblada, la cual está sujeta con un pasador en C, tiene una carga P, cuyo valor no nos da el problema, entonces no tenemos que preocuparnos por eso, sabemos que es P y punto, ¿no? Otra de las confusiones es que, por ejemplo, cuando generan suma de momentos, hacen un diagrama como este que tengo aquí al lado derecho, y dicen, bueno, como tengo aquí Cx y Cy desconocido, voy a aplicar sumatoria respecto de ese punto, ¿no? Y cuando van a evaluar el momento de la tensión T del cable del lado derecho, lo que hacen, dicen, bueno, como aquí ya hay un ángulo de 90 grados, significa que tenemos un brazo de palanca y una tensión mutuamente perpendiculares, lo cual no es cierto, como ustedes pueden ver aquí, ¿no? El momento es respecto del punto C. Si fuera el momento respecto al ángulo que tenemos aquí en el lado derecho, la tensión se generaría multiplicando este brazo por el valor de la tensión. En este caso no se puede hacer eso porque el momento es respecto del punto C. Entonces, desde el punto C hacia donde está actuando la tensión T en el lado derecho no hay un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Entonces, en eso hay que tener cuidado. Luego, igual que en el caso anterior, cortamos el cable en ambas ramas, nos olvidamos de la polea porque nos dicen que despreciemos la fricción, de manera que es una situación ideal. Habrá entonces tensión T en el punto A y tensión T en el punto D. Por otro lado, el apoyo en C es un pasador y tenemos una carga aplicada. La orientación de la parte derecha del elemento mecánico que tenemos aquí es un ángulo teta, ¿no? Y tiene una longitud 2A, igual que el otro elemento. El, el, el pasador está ubicado en el punto medio de la rama del lado que está en posición horizontal del elemento mecánico que estamos intentando estudiar. Entonces, lo primero es hacer un diagrama de sólido libre y tener en cuenta que los cálculos y los resultados que nosotros hagamos tendrá como carga P, así sin valor numérico, y también las dimensiones A. Solamente nos dan el valor del ángulo teta, que es 40 grados. No nos dan ningún otro valor, de manera que nosotros nos podemos jugar entonces con esos datos. Tenemos el ángulo, generamos un triángulo rectángulo por aquí, 50 grados, podemos poner esos valores por aquí al otro lado. ¿Para qué nos va a servir esto? Porque si yo pongo una horizontal aquí y una horizontal aquí arriba, son ángulos alternos internos, entonces los ángulos serán 40 grados en ambos ángulos internos, y como aquí la tensión forma 90 grados, tendré también un ángulo de 50 grados arriba de la horizontal. Tienen toda esa posibilidad de poder jugar ustedes. Otra vez la recomendación, la tensión T, cuando la descompongan aquí en el punto D, no se les ocurra estarle poniendo otra simbología, como si fuese otra variable, ¿no? Muchos, como repito, siempre acostumbran poner, dicen aquí, bueno, este es vertical, así que voy a ponerle TY, y a la horizontal voy a ponerle TX, de manera que me evito estar escribiendo los ángulos y toda esta cosa, ¿no? Y luego cuando se ponen a escribir las ecuaciones de equilibrio, dicen, pero ¿y ahora cómo voy a calcular TX y cómo voy a calcular TY? ¿No? Entonces les presta un poquito de confusión eso. Es mejor ponerlo siempre como la simbología que hemos utilizado para la tensión y el ángulo que subtiende eh, la recta de soporte de la fuerza, ¿no? Entonces siempre escoger un punto por donde pasan dos fuerzas desconocidas, poner por allí como centro de momentos. Aquí tienen la posibilidad de que está listo el punto C. El punto C es un pasador, nos impide cualquier movimiento en el plano, ¿no es cierto? No nos hacen ninguna objeción para hacer una rotación en el plano, eso sí. Nos deja total libertad para rotar este elemento mecánico,
pero no nos permite hacer un movimiento de traslación horizontal ni vertical. Por eso aparecen dos tensiones fuerza y no aparece ninguna tensión momento en C. Y entonces la ecuación, las ecuaciones de equilibrio ya podrán aplicarse aquí, vale decir, sumatorio de momento, decíamos, podría ser el punto C, o si no les gusta eso, podrían buscar una prolongación de la línea de acción de la tensión en el lado derecho, en el punto D, prolongar y encontrar una intersección con la línea de acción de CX que es horizontal, ¿no? También podrían hacer proyectar, por ejemplo, la línea de soporte de la fuerza P e interceptarlo con la línea de soporte de la tensión T que parte del punto D. Pero como digo, ¿para qué hacer eso si yo tengo un punto disponible, ¿no? Que cumple con esos requisitos, tiene esas características, entonces simplemente hay que hacer esa aplicación. Nuevamente, un problema plano, suma de fuerzas en X0, suma de fuerzas en Y igual 0, suma de momentos en este caso, por ejemplo, respecto a C igual a 0. ¿Qué obtenemos haciendo suma de momentos en C? Obtenemos el valor de la tensión T, ¿no? Entonces, ustedes tienen para poder trabajar a la manera como ustedes gustan y pues les va a permitir también razonar un poquito, trabajar un poquito más. Creo que ese fue nuestro problema en la primera parte, en la primera unidad del curso. No vi en la solución del examen que estén razonando en el nivel que deberían estarlo, ¿no? Encontré más predilección por buscar aplicar ecuaciones y ese tipo de cosas sin tener una razón para hacerlo, ¿no? Tengan en cuenta aquí, en esta unidad, es indispensable un diagrama de sólido libre bien hecho. Si hacemos mal el diagrama de sólido libre, la solución va a estar mal, ¿no? Y cualquier ecuación que se ponga por algún lado tiene que estar referida a un diagrama de sólido libre. Entonces, el diagrama de sólido libre aquí es sí o sí. Si hay un conjunto de soluciones que no tienen un diagrama de sólido libre que lo soporte, simplemente lo pasamos de largo, no nos sirve para nada, ¿no? El diagrama de sólido libre es el que va a orientar la solución del problema y como siempre le diré, tener un buen diagrama de sólido libre es prácticamente tener la solución del problema, ¿no? ¿Preguntas o alguna duda que tenga? Bien, nos vamos entonces a otro. Sus compañeros del grupo anterior tienen un problema casi como este, pero no es exactamente esto mismo, tiene casi los mismos datos. Los procedimientos son un poquito distintos, entonces les sugiero que también ustedes puedan compartir con sus compañeros y decirles, hoy tienes un problema, yo te voy a explicar uno que tengo y tú explícame lo que hiciste, ¿no? Estos problemas son bonitos porque nos llevan un poquito más allá de lo que usualmente estamos habituados, nos llevan a razonar un poco más, o sea, no nos están llevando a decir, bueno, a ver, ¿dónde hago suma de momentos? ¿Dónde hago sumatoria de fuerzas? Y ese tipo de cosas, ¿no? Esto nos permite ir un poquito más allá. Miren, si leemos bien, nos dice se aplican tres cargas, como se indica en la figura, sobre una viga ligera sostenida mediante cables B y D. Y tenemos las tres cargas, 7,5 kilonewtons en el punto A, en el punto C, una carga P de 5 kilonewtons, y en el extremo derecho una carga Q, cuyos valores seguramente necesitamos determinar, ¿no? Nos dice entonces, si la máxima tensión permisible en cada cable, se tenemos dos cables, ¿no? Si la máxima tensión en cada cable es 12 kilonewtons y se ignora el peso de la viga, nos dice que determinemos el rango de valores que debe tener Q, para los cuales la carga está segura cuando P igual 5 kilonewtons. ¿Sí? Entonces, de buenas a primeras, no es tan simple, ¿no es cierto? Entonces, seguramente nos vamos a poner a pensar ahora cómo soluciono este problema, ¿no? No se ajusta
la aplicación de ecuaciones, ni ese tipo de cosas. Entonces tenemos que pensar, como digo, un poquito más. Bueno, primero, no hay peso de la viga. Segundo, por aquí es muy importante cuando uno dice para los cuales, sepa los valores de Q para los cuales la carga está segura, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa de que en los cables vamos a tener tensiones. Esas tensiones pueden ser o pueden tomar valores, mejor dicho, desde 0 hasta el valor máximo que nosotros tenemos, que son de 12 kilonewtons, pero siempre van a ser positivas. Ningún cable puede tener carga negativa, ni si fuese una cadena, si fuese un hilo, ninguno, ¿ya? Entonces, eso es el fundamento que primero tenemos que darnos cuenta. Estas tensiones van a tener valores, perdón, de mínimo 0, máximo seguramente 12, ¿no? Entonces, son tensiones que no pueden ser negativas, mejor dicho. Entonces, de acuerdo a eso, ¿cuál va a ser el valor de Q? Entonces, hacemos nuestro diagrama de sólido libre y nos ponemos a pensar ahora y cómo es que vamos a aplicar las ecuaciones, ¿no? Yo sé que como máximo estos tienen valores, entonces ese valor supuestamente lo puedo utilizar, ¿no? Pero si yo me pongo a pensar que los dos cables tienen esos valores, seguramente tampoco voy a obtener nada, ¿no? Entonces, debemos de pensar que hay que hacer una evaluación por separado, ¿no? Entonces, ¿cómo evitar la acción de uno de los cables, de una de las tensiones? Es tomando su recta de soporte, un punto de su recta de soporte, tomando como centro de momentos. Por ejemplo, aquí en, en la primera propuesta que estoy haciendo de una primera ecuación para encontrar un valor, estoy colocando un punto en la línea de soporte del cable que está sujeto en B, ¿no? Entonces, al hacer mi diagrama de sólido libre, la tensión en B no me va a incomodar para nada, porque no va a generar torque, porque pasa, justamente está la tensión pasa por su centro de soporte, o sea, en un punto de su línea de soporte. Entonces, las demás sí tienen valores que yo podré explorar por aquí, ¿no? Entonces, como me dicen a mí que la tensión en ambos cables como máximo puede ser 12, no me dicen que no puedo utilizar la tensión máxima para jugar con una ecuación, ¿no? Evito entonces la tensión en una y en la otra considero como con un valor máximo. Listo. Entonces aplico suma de momentos aquí respecto al punto B porque quiero evitarme la tensión del cable B, ¿no? Y formulo mis ecuaciones. Hemos hecho entonces la ecuación de equilibrio, suma de momentos en punto B igual a 0, con lo cual yo puedo encontrar un valor, si es que hice correctamente mis operaciones matemáticas, encuentro de que Q puede tener un valor de 9 kilonewtons. ¿Ya? Entonces sí, como máximo puede ser 12, pero no me dicen que necesariamente va a ser 12, ¿no? Entonces 9 es un valor que podría ser, no sé si un límite superior o un límite inferior, pero para eso tengo la posibilidad de aplicar el mismo criterio ahora evitándome la fuerza en el otro cable y considerando también ahora que la tensión en el cable B toma un valor máximo que es 12, ¿no? Entonces, eso es lo que hice por aquí y encuentro entonces un valor de 1,5 kilonewtons. Ambos valores están dentro del rango del valor como máximo que me están diciendo, ¿no? No llegan a tocar los valores máximos. Sí, para Q, perdón, cuando Q tenga estos valores entre 1,5 y 9 kilonewtons, entonces el cable va a estar asegurado, o sea, las tensiones van a estar dando un valor que no sea negativo, ¿cierto? Ninguna de las tensiones en B ni en B van a ser negativas. Entonces, observen, se puede sacar un rango de valores para Q. Entonces puede tomar desde 1,5 kilonewtons hasta 9 kilonewtons, desde el rango de valores
que puede tomar la fuerza Q. Si toma valores mayores a 9 kilonewtons, entonces ya la carga, o sea, la viga ya no estará adecuadamente soportada allí, ¿no? Algunos de los cables seguramente tendrá carga negativa. ¿Qué significa si encontramos un valor negativo para una carga? Significa que se requiere para el equilibrio una fuerza en sentido contrario, es decir, tendría que haber una barra que esté soportando una fuerza de compresión, ¿no? Si no hay tal barra, entonces la viga no estaría ya en equilibrio, perderíamos el equilibrio de la viga porque uno de los cables está sin tensión, ¿no? Comenzaría seguramente a rotar estando sujeto en el otro cable. Entonces, para eso es que se asegura los valores de Q en un rango determinado. Entonces, esto lo desarrollé prácticamente todo. Ustedes repasen lo bonito, lean bien el enunciado, entiéndanlo bien, comprendan bien, razonen bien, porque, como le digo, es un problema típico que siempre nos ponen muy pocos autores y los encontramos también muy pocas veces, ¿no? Pero es un problema muy bonito, como ustedes pueden ver, nos hace pensar un poquito más, utilizamos más razonamiento para eso y pues eso es bueno, ¿no? Porque si nos encasillamos solamente en poquitos criterios, pues cuando nos presenten una como esta, de hecho no sabemos qué hacer, ¿no? ¿Preguntas al respecto? Con el grupo anterior, como le dije, hay un problema parecido a esto y hay un problema sobre una abrazadera. Creo que también es un problema muy bonito. A ver si ustedes tienen algo de tiempo. Conversen con sus compañeros que les expliquen un poquito cómo se maneja ese tipo de problema, ¿ya? Entonces vamos al siguiente. Entramos ya al equilibrio entonces del cuerpo rígido en el espacio. No se olviden que aquí ya tenemos 6 ecuaciones de equilibrio, a diferencia que en el plano tenemos 3, aquí tenemos 6 que se aplican sí o sí. Le dije que como sugerencia es bueno que apliquemos primero la sumatoria de fuerzas en X, en Y y en Z, luego apliquemos los momentos también en ese orden. Eso ayuda bastante porque tenemos una cuestión didáctica que nos ayuda a ordenar bien las ideas, ¿no? A veces comenzamos a aplicar por aquí y por allá y cuando aún estamos comenzando no es muy conveniente eso porque el desorden que puede estarse generando no nos ayuda a que podamos tener un buen manejo. Entonces, aquí no se olviden, primero un diagrama de sólido libre bien hecho, bien revisadito, y luego sumatoria de fuerzas en X igual a 0, luego sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, seguidamente sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Una vez terminados la aplicación de esas ecuaciones, ya comienzan con los momentos también en ese orden, en X, en Y y en Z. Bien, entonces, igual que el caso anterior, eh, diagrama de sólido libre. Les traigo algunos diagramas donde yo he visto que sus compañeros de otras promociones o de otras escuelas generalmente han tenido dificultades o casi siempre lo han hecho mal, ¿no? Para que podamos superar supuestas deficiencias que podrían estar surgiendo en la formulación del diagrama de sólido libre y por ende también en la solución del problema. Bien, entonces si leemos bien nos dicen que la placa pesa 1 kilonewton y se mantiene en posición horizontal, ojo, es muy importante, entonces quiere decir que está en el plano XY, ¿no? Gracias a un Gosne, saben ustedes que es sinónimo de bisagra, ¿no es cierto? Y un cable, entonces esos son los dos soportes que tiene. Y nos dice que determinemos las reacciones en el Gosne y la tensión en el cable. Bien, entonces, si miramos el Gosne, o sea, la bisagra está aquí. En ese apoyo, vimos nosotros que habían 3 fuerzas y 2 torques en el caso que estaba sola, ¿cierto? Cuando se ubicaba ya en parejas o más de 2, entonces
los momentos desaparecían. Y alguna de las bisagras podía tener una fuerza en su eje, ¿no es cierto? Pero una del conjunto de bisagras que se podrían estar instalando siempre manteniendo sus ejes sobre una misma línea. Sucede que aquí tenemos una sola, ¿no? Cuando tenemos una sola, examinamos, decimos, ¿me permite el movimiento de traslación en cualquiera de las direcciones X, Y y Z? Es evidente que no, ¿verdad? Entonces está impedida la traslación, aparecen tres fuerzas de reacción, a X, a Y, a Z. Luego nos preguntamos, ¿me permite este apoyo girar este tablero alrededor de un eje paralelo al eje X? No, ¿verdad? No me permite porque esto está anclado tanto en el tablero como en la pared del frente, está sujeto mediante tornillos, pernos, soldado, no sé, pero está fijo, ¿no? Luego me permito preguntarme, ¿hay impedimento para girar esto alrededor del eje Z o un eje paralelo al eje Z que pase por aquí? Pues no me va a permitir, por lo mismo que está fijo tanto en la pared como en el tablero, ¿no? Entonces, momento en X, momento en Z, porque hay impedimento de poder rotar el tablero. Ahora me pregunto, ¿alrededor del eje Y me impide rotarlo? No, ¿verdad? Está hecho justo para eso, porque el tablero lo puedo levantar, lo puedo bajar, girando siempre teniendo como referencia el eje Y. Entonces ahí no aparece ningún tipo de torque, porque el giro no está impedido. Ahora viene lo bonito aquí. El peso no hay ningún problema, solo que no lo olviden, siempre estén mirando el enunciado y viendo a ver si les han dado el peso, ¿no? El peso aquí está en kilonewtons, de manera que no hay que transformar nada, hay que ubicar siempre en el centroide del tablero. Entonces, es en la mitad de su longitud o, como se dice más corrientemente, en la intersección de sus diagonales, ¿no? Ahí está la ubicación del peso. Entonces, si aquí hay para X 700 milímetros a 350 milímetros, yendo en el eje X estará el peso. Para el eje Y tenemos toda esta longitud, 325 y 325, que harían 650. Entonces, a la mitad, o sea, más o menos siguiendo la línea donde está el punto A hacia adelante, por allí está ubicado entonces el peso. Fácilmente podemos determinar su ubicación, las coordenadas del punto donde está aplicado, mejor dicho. Bien, lo difícil que veían los estudiantes de sus compañeros de otras promociones era esta tensión, ¿no? La tensión en el cable. Esa tensión, piensen primero ustedes que tiene tres componentes y necesitamos conocer exactamente cuáles son sus valores y en qué sentidos están orientados, y siempre debemos representarlos aquí en el tablero también. Entonces, ¿cómo se hace? Pues se resta coordenada del punto de llegada menos coordenada del punto de partida, y con eso se formula un vector unitario direccional que multiplicará al módulo de la tensión, que es lo que nosotros queremos conocer. Entonces, yo más o menos obtuve estos valores, la raíz cuadrada la manejé más o menos con 873,21. Siempre lo dejo así para que ustedes puedan trabajar con sus propios valores, no necesariamente están condenados a trabajar con los míos. Así es que por eso siempre lo dejo así, siempre indicado en un ladito, ¿ya? Porque esto es una forma como se puede trabajar, ustedes pueden seguir otra forma de repente. Yo no quiero encasillarlos en eso. Entonces quedamos que la tensión en el cable tiene esta forma, tiene componentes en el eje Y, en el eje X, perdón, negativo, en el eje Y negativo y en el eje Z positivo, ¿cierto? Entonces hay que determinar eso. No los he dibujado aquí para no aglomerar demasiado este gráfico. Entonces, no sé si hice por aquí algún otro esquema, pero así es como se va a calcular. La tensión, entonces, la componente, perdón, de la tensión en la dirección del eje Y, del eje X, perdón, primero, negativo, entonces tendrá un valor numérico y el módulo de la tensión, que es lo que desconocemos. Igual para cada componente hay que hacerlo así paso a paso.
Entonces, más o menos yo tengo una expresión vectorial para la tensión de esta forma, ¿no? Entonces, para la dirección del eje X, 0,34T, dirán ustedes, pero aquí lo he puesto negativo y ¿por qué aquí es positivo? ¿No? Recuerden ustedes que esta es una expresión vectorial. Los signos negativos le corresponden a los vectores unitarios. Son indicaciones para decirnos a nosotros en qué sentido del eje está señalando la dirección de acción de la fuerza. El eje X en el sentido negativo, por eso puse aquí un sistema X, Y, Z. En el sentido negativo, 0,34T. Imaginen que este puntito negro de aquí, de este sistema, está coincidiendo con el punto B. ¿Ya? Entonces, para el eje X tendrían por aquí 0,34, que sería, perdón, para aquí, para este lado, que así como está en este gráfico, 0,34 señalando en el sentido negativo del eje X. Para el eje Y, 0,74, también aquí con su signo negativo, pero este signo negativo no corresponde al módulo, sino corresponde al vector unitario J, ¿no es cierto? Aquí entonces el dibujo, si este es el punto B, señalando en la dirección contraria del eje Y. ¿Sí? Y para el eje Z sale positivo, entonces aquí en este punto, esa fuerza, esa componente está señalando hacia arriba, ¿no? Siempre tienen que imaginar que este gráfico está coincidiendo con el punto B. Vamos a ponerle B para que lo identifiquen mejor ustedes. Imaginen que ese punto es el punto B, entonces, ¿ya? Entonces, siempre que haya ese tipo de situaciones, hay que poner siempre mucho cuidado en eso, en el diagrama de sólido libre. Sus compañeros, como repito, tenían problemas en ese aspecto, en manejar esta tensión en el cable, ¿no? Ponían la tensión, hasta algunos han llegado a escribir esta ecuación, ¿no? Pero una vez que escribían esta ecuación no sabían cómo usarla, no sabían cómo interpretar esto. Esto solamente es la escritura vectorial en componentes X, Y y Z de un vector. Aquí se ha simplificado, repito, en la raíz cuadrada utilicé este valor 873,21 y con eso saqué estos valores que he puesto aquí, ¿no? Ya ustedes verán con qué valor trabajan, tal vez aproximen mejor su raíz cuadrada. No sé, ya eso depende de ustedes y cómo aproximan también estos números. Tal vez no saquen 0,34, 0,74, 0,57. Tal vez hacen otros redondeos. No sé, eso queda a criterio de ustedes. Esto, reitero, es solo una orientación para que ustedes puedan tener más o menos un derrotero cómo afrontar la solución del problema. Reitero también que hacer el diagrama de sólido libre es la clave, ¿no? Una vez que tenemos el diagrama de sólido libre, aplicar las ecuaciones de equilibrio. 3 sumatorias de fuerzas y 3 sumatorias de momentos. Por ahí les va a ir dando seguramente la solución del problema. Se van a encontrar algunos valores directamente, otros vienen a ser valores cero y ese tipo de cosas, ¿no? Cuando se suman fuerzas, solamente tocamos las fuerzas. Los momentos los dejamos en su lugar. Cuando hacemos sumatoria de momentos, allí sí no hay que olvidarse los momentos que nos han dado como tales, que estamos colocando como reacción de apoyo o que se está generando por la acción de las mismas fuerzas. Eso es muy importante. Otro aspecto importante es el siguiente. Bueno, ya tenemos el diagrama de sólido libre, todo. Hacemos nuestra sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en Z, las igualamos a 0, hasta ahí. Todo bien. Cuando vamos a hacer la sumatoria de momentos respecto a cada uno de los ejes coordenados, tengan en cuenta una cosa fundamental que les va a facilitar la solución del problema. Primero, las fuerzas que son paralelas al eje respecto al cual estamos
evaluando los momentos, no generan torque. Y segundo, las fuerzas que lo cortan en algún punto tampoco generan torque. Veamos, por ejemplo, aquí. Vamos a suponer que en este problema vamos a evaluar la sumatoria de momentos respecto del eje X. No se olviden que para eso esta fuerza tiene componentes que están en X, en Y y en Z. ¿Ya? Entonces, comenzamos. Por ejemplo, comencemos con la tensión para no olvidarnos sus componentes. La componente Y va a cortar al eje X, ¿cierto? Entonces no genera torque. La componente en la dirección del eje X es paralela al eje X, tampoco va a generar torque. La única que va a generar torque es la tensión, la componente de la tensión, perdón, que está en la dirección del eje Z positivo, ¿cierto? Entonces, para evaluar el momento respecto del eje X, estaremos siempre, no se olviden ustedes, parados aquí mirando al plano del fondo. Siempre estamos en la flecha. La tensión, la componente de la tensión va hacia arriba, entonces provocará un giro antihorario, ¿cierto? 0,57t por esta longitud que es 625 milímetros. Ya los milímetros, si quieren ustedes, lo transforman a metros, a centímetros, eso queda a criterio de ustedes. Entonces, ahí ya hemos utilizado la tensión y vean ustedes que una sola de sus componentes genera torque. Pero ¿qué pasaría si no tenemos en cuenta el hecho de que si lo corta o es paralelo al eje respecto del cual estamos evaluando, no genera torque? Vamos a estar evaluando torques por las puras, ¿no? Entonces nos vamos a otra carga, el peso. El peso genera torque, ¿no es cierto? ¿En qué sentido? Respecto al eje X siempre torque horario. Entonces, ¿cuál es el valor del peso? 1 kilonewton teníamos por allí. ¿Cuál es su brazo de momento? 325 milímetros, ¿no es cierto? Listo, ya tenemos entonces esas dos fuerzas con los torques que generan. Vamos ahora con los que tenemos aquí en, en color rojo, aquí en el punto A. Observen que AX es paralelo al eje X, AY cortan el origen al eje X, de manera que esas dos fuerzas no generan torque, genera la componente en Z, ¿cierto? Entonces, ¿qué sentido de giro le va a imprimir? Antihorario, ¿cierto? Entonces, AZ por 325 será el torque que se está generando. Aparte, hay que sumarle más el torque MX, ¿sí? El torque MZ lo dejamos allí hasta que evaluemos la suma de momentos respecto del eje Z, porque es un torque respecto del eje Z. ¿Ya? Entonces los momentos, si evaluamos para X, si tiene MX, ese torque lo sumamos. Si hacemos sumatoria en el eje Y y encontramos un torque que tenga como símbolo MY, lo sumamos o lo restamos allí dependiendo cuál es su sentido de giro. Y seguramente esos son los valores que vamos a ir encontrando por allí, ¿no? Y así se hace la evaluación de esto, no hay ningún problema en esto, ¿no? Si no nos acordamos de eso, esto nos va a parecer complejo y eso es lo que trato de evitar. Por ejemplo, si van a hacer suma de momentos respecto al eje Y, estas tres fuerzas en A no generan torque, ¿cierto? La componente de la tensión en la dirección del eje Y no genera torque, pues paralelo al eje Y. La componente de la tensión en el eje X no genera torque porque corta al eje Y. ¿Sí? Entonces así se van eliminando las fuerzas. Y vemos que una que otra genera torque y es fácil entonces hacer la evaluación, pero si nos olvidamos de eso, esto se nos puede hacer un asunto un poquito complicado. Entonces no olvidarse de esas dos reglas que yo siempre las llamo reglas de oro para evaluar los torques respecto a los ejes. Y me pregunta si tuviesen. Vayamos entonces al siguiente. Aquí tenemos otro, tenemos ahí un bloque
Como dice el bloque presentado en la figura, pesa 2.850. Hay que tener entonces en cuenta el peso. Nos dice que se apoya en una rótula en A, en un pasador liso en B, y pende de un cable en C. Nos pide determinar entonces las componentes de las reacciones en A y B y la fuerza del cable en C, o sea, la tensión en el cable C, ¿cierto? Entonces, si ustedes aún no han podido dominar la forma como les enseñé a determinar las reacciones en los apoyos, pues no les queda más que recurrir a sus formulitas que dimos en clase, o pues otra cosa no se puede hacer, salvo que la tengan de memoria, ¿no? Pero es muy fácil deducirlas, como les dije. Cuando la rótula, como dijimos, la rótula no me permite el movimiento a ningún lado, porque es una cavidad que aloja una esfera dentro, ¿no? Entonces no me permite trasladar a lo largo de ninguno de los ejes, pero sí me permite rotar, ¿verdad? El cuerpo yo lo puedo rotar en una rótula. Entonces solo teníamos tres fuerzas en el punto A, ¿no? Le ponemos en los sentidos positivos de los ejes X, Y y Z, porque le dije que es adecuado usarlo así, ¿no? Si salen negativos, vamos a tener en cuenta de que es en el sentido negativo del eje y es fácil de entender eso. Tienen aquí un pasador liso en el punto B. Si yo miro aquí, este pasador me va a permitir hacer el montaje moviendo al bloque a lo largo del eje X, ¿no es cierto? Puedo sacarlo de su posición, puedo volverlo a colocar siempre con un movimiento paralelo al eje X. Entonces, en el eje X no hay ninguna oposición para mover este cuerpo. Quiero trasladarlo a lo largo de los ejes Y y Z. Este pasador me va a impedir hacer ese movimiento, ¿no? Entonces, el pasador me genera solamente dos fuerzas como reacción. Por el otro lado tengo un cable siempre tiene una tensión ahí, ¿cierto? La tensión siempre saliente del punto donde está el sujeto, nunca entrante, siempre saliente del punto. Tenemos ahí las dimensiones, está en el punto medio, el punto C, en el punto medio de este lado, del lado derecho. Tenemos las dos cargas que están aplicadas según el dato del problema, las dimensiones, el peso no hay que olvidarlo, ¿ya? El peso siempre vertical hacia abajo, dijimos, ¿no? Si miramos aquí, tenemos tres incógnitas en A, dos incógnitas en B. Entonces ya tenemos 5 incógnitas y creo que estamos dentro del rango que nos va a permitir darle solución al problema. Ahora sí, entonces lo que haríamos es simplemente aplicar las ecuaciones de equilibrio, ¿no? Sumar las fuerzas a lo largo de los ejes, pues no es problema para nada, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, AX creo que es una fuerza única que aparece, de manera que su valor inmediatamente encontramos que es 0, ¿no? Porque a X no hay con qué más sumarlo. Tenemos luego las fuerzas en Y. En Y tenemos AY, tenemos BY. Tenemos la fuerza de 1875 newtons. Esas son, la suma de esas fuerzas tendrán que ser iguales a 0, ¿no? Para la dirección del eje Z, tenemos AZ, tenemos BZ, tenemos el peso hacia abajo, tenemos la tensión T hacia arriba y la fuerza de 1125 newtons hacia abajo. Entonces ahí ya tenemos tres ecuaciones de suma de fuerzas, ¿no? Veamos cómo sería la suma de momentos alrededor del eje X. De hecho, las tres fuerzas que están en A no le van a generar ningún tipo de torque. Una es paralela, las otras dos cortan al eje en ese punto, así que no tenemos inconvenientes con eso. BZ es otra fuerza que corta en el origen al eje X, de manera que tampoco genera torque. Nos van quedando entonces BY, nos va quedando el peso,
nos va quedando la tensión y la fuerza de 1125 newtons. La fuerza de 1875 newtons no genera torque porque corta el eje Y justamente en el punto A, ¿no? Bien, entonces, ese tipo de criterios es muy importante tener en cuenta. Las fuerzas que cortan y las fuerzas paralelas no generan torque. Bien, de ahí creo que los brazos de palanca están dados para todos, el peso siempre en el medio, ¿no? Generará torque respecto del eje X y también genera torque respecto del eje Y. Respecto del eje Z, se ve que no genera torque porque es paralelo al eje Z. Es decir, cuando miramos el eje Z, miren ustedes, cuando miramos el eje Z, AX no va a generar torque. AZ tampoco. AY sí genera torque, ¿no es cierto? BZ no genera torque. BY tampoco genera torque porque corta el eje Z. La tensión T no genera torque, es paralela al eje Z. La fuerza de 1125 es paralela al eje Z, tampoco genera torque. La fuerza de 1875 sí genera torque. Y si miramos nosotros desde arriba del eje Z, vamos a ver que genera un torque antihorario, ¿cierto? 1875 por 350 milímetros, que será su brazo de palanca, su brazo de momento. Eso es sencillo. La parte que nos lleva a pensar un poco es la parte de elaborar el diagrama de sólido libre. Aquí espero que no se confundan, esta flecha W está adentro. Me hubiese gustado utilizar una flecha de trazo discontinuos, pero lamentablemente como prestación en este programa que estoy usando no hay líneas punteadas y hay que hacerlas, ¿no? Y eso quita un poquito de tiempo también, pero espero que ustedes entiendan que el peso siempre está en el centroide del volumen al que corresponde, ¿sí? Ah, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta que quieran hacer respecto a este problema. Bien, vayamos entonces al siguiente. Es un problema relativamente mucho más sencillo. Creo que esto es del texto de Riley. Perdón, de Hibeler. Hibeler tiene unos problemas siempre sencillos como para que el estudiante pueda ir poco a poco agarrando algo de confianza en sí mismo, ¿no? Entonces hay una pequeña plataforma en forma triangular. Aquí tiene un apoyo en una esfera o cilindro, no sé, aquí en el lado izquierdo, en el punto A. En el D hay una rótula por lo que se ve. Hay dos cargas aplicadas de 900 newtons y 600 newtons de arriba hacia abajo. Y hay un cable en B, ¿no es cierto? Entonces nos piden que determinemos las reacciones en los soportes de rodillo en A. El rodillo es similar la reacción aquí es lo mismo que si fuese una esfera, un cilindro, un balancín o una zapata, ¿no? La junta de rótula en D, o sea que hay un apoyo de rótula, y la tensión en el cable BC. Aquí tenemos un cable. Bien, entonces hacemos nuestro diagrama de sólido libre, el rodillo, pasador, zapata, lo que fuese, esfera, gente tiene solamente una fuerza de reacción que es perpendicular en el punto de contacto, ¿verdad? Entonces será desde abajo hacia arriba, porque el movimiento que impide es únicamente que este lado de la plataforma caiga, ¿no? No impide otro tipo de movimiento, no impide ningún tipo de giro, de manera que una única fuerza vamos a tener allí. Igual en el cable, en C, tenemos una sola tensión que siempre será saliente de la parte donde está aplicada. Y en la rótula, como ya hemos visto, tenemos tres fuerzas solamente, ¿no? No hay torques en una rótula. Entonces, tres fuerzas de reacción en los sentidos positivos de los ejes, simplemente porque nos facilita un poco entender eso, ¿no? DZ pude haberlo dibujado hacia arriba también aquí, pero significa lo mismo. Están las dos cargas, están las dimensiones,
y lo que queda es aplicar las ecuaciones de equilibrio. Entonces, reitero, para las ecuaciones de momentos, de suma de momentos, siempre primero las consideraciones. ¿Cuáles son las fuerzas que generan torque y cuáles son las que no generan torque? Eso es muy importante porque nos ayudan a hacer fácil las cosas, ¿no? Si no, comenzamos a ver aglomerado la propuesta de solución y luego terminamos sin posibilidades de tener siquiera ganas de poder aplicar las ecuaciones. Pero cuando los vamos descartando y vemos que las fuerzas que generan torque son poquísimas, entonces pues lo hacemos casi mentalmente, ¿no? ¿Alguna consulta al respecto? Bien, vamos entonces con alguna más, si tenemos por aquí. Y tenemos una, siempre les he comentado que los problemas que tiene el texto de Bibi-Johnson-Masure son generalmente problemas que abundan bastante en dimensiones, en elementos, y otra vez hacen que el estudiante no le agrade mucho eso, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que generalmente para mis clases tomo pocos problemas de esos textos por esa razón. Si, por ejemplo, les pongo un ejemplo de clase como esto, seguramente ustedes dicen, uy, y ahora, y en las prácticas, ¿cómo irán a estar la complejidad del problema, ¿no? Entonces, pero en una práctica ya más o menos podemos tener criterios y entenderlo con facilidad, porque si no tenemos los criterios, sí nos va a parecer complicado el problema, ¿no? Pero si tenemos los criterios, cómo es que hemos generado un diagrama de sólido libre, no va a haber mayormente inconvenientes. Aquí nos dice entonces que hay una barra B, ¿no? Que se suelda a la barra doblada BCD, que nos dice que está sostenida mediante cojinetes instalados en E y S. Y por medio del cable DG, ese es un cable que está de color celeste al lado derecho, ¿no? Si el cojinete en E no ejerce ninguna fuerza de empuje axial, o con eso significa que me está diciendo indirectamente que en F sí se ejerce una fuerza axial, ¿no es cierto? Entonces hay que entender muy bien eso. Ese tipo de enunciados, algunos lo pasan muy a la ligera, muy por alto y siempre terminan malogrando su diagrama de sólido libre. Si ahí nos está diciendo que el cojinete en E no ejerce ninguna fuerza de empuje axial y no nos dice nada del otro, significa que en el otro sí hay esa fuerza, ¿no? Nos pide entonces que determinemos la tensión en el cable de G y las reacciones en E y F. Entonces, miren bien la figura, miren bien las dimensiones. Vamos a esperar que pase el vendedor. Bien, entonces sí, ya, una vez que hemos entendido esas cosas, nos ponemos a explorar. Sean muy cuidadosos ustedes en esto. Para hacer un diagrama de sólido libre hay que entender muy bien qué es lo que tenemos allí. Bien, entonces, la carga de 55 libras, un problema. Las reacciones ahora en los cojinetes. En E nos dice ya que axialmente no hay ninguna fuerza, entonces nos preocupamos por eso y vemos que eso no me permite movilizarme a lo largo del eje Z ni a lo largo del eje X, ¿no es cierto? Siempre también la recomendación que hay que irse fijando cómo están distribuidos los ejes. Cuando pasamos a ver problemas de distintos autores, lo primero que hay que tener en cuenta es ver cómo está el sistema de referencia. Aquí el eje X está hacia la derecha, el eje Y hacia arriba y el eje Z hacia adelante, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, el cojinete en E tendría solamente fuerza en la dirección del eje Z y fuerza en la dirección del eje X. Entonces, Z, X. No tenemos más fuerzas allí. Como solamente nos caracterizaron el cojinete en E, en F se supone que hay una fuerza axial que tiene que soportar. Si no, no hubiesen dicho nada.
ni siquiera del E, ¿no es cierto? Pero como ya no dijeron algo del E, significa que en el otro cojinete sí hay una fuerza axial. Entonces allí va a haber tres fuerzas de reacción. Es decir, no me permite mover el sistema a lo largo de ninguna de las direcciones, ¿no? Hay entonces esa restricción, hay esa... El gráfico no ayuda mucho, como está hecho también aquí entre los puntos D, G. Lo que quisiera yo es que ustedes imaginen que este punto G está abajo de la línea que se ha utilizado aquí para una línea paralela al eje Z que se ha utilizado para dimensionar que el punto está debajo del plano XZ, ¿no? Está exactamente debajo de esta línea, no está en otro punto. Aquí pareciera que está corrido hacia la derecha, ¿verdad? No lo miren así, sino imaginen esta línea generando un plano hacia abajo, ¿no? Un plano vertical hacia abajo, y en ese plano, ese punto, los puntos D y G en ese mismo plano. Entonces, tiene por eso dimensiones de 9 pulgadas en el sentido negativo del eje Z y 4,8 pulgadas en la dirección del eje Y negativo, ¿no? No tiene coordenadas diferentes desde el punto D hasta el punto G, no tiene coordenadas diferentes para X. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Y el cable sabemos que hay una sola tensión, ¿verdad? Es siempre saliente del punto donde está fijo y donde está fijado, perdón. Lo otro es colocar las dimensiones que nos da el problema en forma adecuada y ponernos a trabajar. Entonces, si chequeamos bien, eso siempre hay que chequearlo muy bien, que estén todas las cargas, que estén todas bien representadas, y luego nos ponemos ya a aplicar las ecuaciones de equilibrio. Se comenzará siempre con la sumatoria de fuerzas en X igual 0, luego las fuerzas en Y igual 0, las fuerzas en Z igual a 0, y ese tipo de cosas, ¿no? Seguramente si miran este gráfico pensarán que está también complicada la solución del problema cuando aplican momentos. Por ejemplo, imaginemos que vamos a evaluar momentos con respecto al eje X, por ejemplo, ¿no? La tensión corta al eje X, no genera torque. X, Fx son paralelos al eje X, tampoco generan torque. La fuerza de 55 libras es paralela al eje X, tampoco genera torque. La fuerza Fy corta al eje X en el origen, tampoco genera torque. Así que nos quedan solamente las fuerzas en Z que generan torque, ¿cierto? Entonces hay dos fuerzas, EZ y FZ, que son las únicas que generan torque respecto del eje X. Bien, entonces resulta rápidamente reducido el sistema, que prácticamente a uno ya se siente tentado a irlo solucionando mentalmente, ni siquiera tener que usar una calculadora ni ese tipo de cosas, ¿no? Si miran el eje Y, por ejemplo, en E y en F, las fuerzas no generan torque. Todas están o paralelas, perdón, todos están cortando al eje, las cuatro fuerzas cortando al eje Y y una fuerza paralela al eje, ¿no? Entonces, las únicas que generarán torque van a ser las fuerzas de 55 libras y una de las componentes de esta fuerza que estará en la dirección del eje Z. Otra de las componentes va a estar en la dirección del eje Y, justamente, ¿no? Esta va a tener componentes siguiendo esta línea y luego bajando hacia abajo, ¿no? Entonces, la que baja hacia abajo es paralela al eje Y, de manera que no genera torque. La componente que va hacia, hacia atrás del eje Z, en el sentido del eje
negativo, Z, es la que genera torque respecto al eje Y. Ahora dirán, pero bueno, ¿y cómo conocemos sus componentes? Tienen catetos mutuamente perpendiculares que forman un ángulo de 90 grados aquí. Eso se saca un ángulo y con eso se tienen los valores de las componentes, ¿no es cierto? Momento respecto del eje Z, tenemos dos fuerzas paralelas al eje Z, una fuerza que lo corta en el origen. Vamos a tener una componente aquí paralela al eje Z en sentido negativo, tampoco genera torque. Y nos quedan entonces las fuerzas EX, FX, la fuerza de 55 libras y la componente vertical en la dirección del eje Y de esta tensión T. Se reducen rápidamente entonces las fuerzas y más que todo por allí si vamos armando las ecuaciones y vamos encontrando valores, mucho mejor aún, ¿no? Bien, creo que eso ha sido todo por ahora en nuestra práctica. Así que espero que les sirva para que ustedes puedan afianzar todos los conocimientos. No he querido hacer desarrollos más numéricos aquí porque la experiencia de la primera unidad nos ha dejado un poquito preocupados, viendo que no se ha notado mucho, como repito, la parte de razonamiento que tienen que utilizar ustedes, ¿no? Ya estaban muy avanzadas las soluciones, entonces lo que la mayoría ha hecho creo es continuar con el desarrollo numérico y ya no han tenido la opción de pensar cómo se arma la solución del problema. Si tuvieran alguna pregunta, alguna consulta al respecto. Bien, entonces si no hay ninguna consulta, voy a intentar hacerles llegar un formatito. Supongo que en su chat no